continuas violaciones a los derechos colectivos, ante las agresiones, manipulaciones, tergiversaciones y lesiones a los derechos de soberanía, libertad, independencia y autodeterminación del pueblo y del Estado de Nicaragua. Lo más coherente, digno, patriótico y justo es denunciar a un organismo que actúa contrario a las normas jurídicas internacionales, contrario al derecho internacional y contrario a su propia legislación interna. La OEA, en el caso de Nicaragua y en el caso de todos los gobiernos revolucionarios, de los gobiernos nacionalistas y que defienden su soberanía, los gobiernos que no se someten a la voluntad imperial, prepotente, inhumana, invasiva y abusiva, su papel es de ser vocera de los dictámenes del gobierno de los Estados Unidos. Afirmamos que la OEA actúa contraria a su normativa interna porque en su Carta Constitutiva de 1948, en su artículo 1, literalmente expresa: los estados americanos consagran en esta carta la organización internacional que ha desarrollado para lograr un orden de paz y justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia dentro de las Naciones Unidas. Y dice la segunda parte del artículo 1, la OEA no tiene más facultades que aquellas que expresamente le confiere la Carta, ninguna de cuyas disposiciones la autoriza a intervenir en asuntos de la jurisdicción interna de los Estados miembros. Y la OEA ha actuado en contradicción, violando de forma flagrante, de forma expresa, lo que establece su Carta Fundacional. La OEA no está promoviendo la paz, la integración, la cooperación, la protección de la integridad territorial de las naciones, muy por el contrario, está interviniendo en los asuntos de la jurisdicción interna de los Estados miembros. Hoy nos estamos refiriendo al Estado de Nicaragua. Es totalmente cierto lo que decía el diputado Figueroa, de cómo la OEA a lo largo de la historia ha participado de forma directa o indirecta, encubierta o abierta, como parte de los intentos de golpes de Estado fallidos o golpes de Estado materializados en contra de gobiernos progresistas y democráticos, gobiernos electos por amplias mayorías, gobiernos que tienen enfoques y prácticas de derechos humanos, de derechos de los pueblos. Y el diputado Figueroa ponía varios ejemplos de cómo la OEA ha sido cómplice a lo largo del siglo XX y parte del siglo XXI. Y solo para mencionar algunos ejemplos, en Guatemala, en contra de Jacobo Arbenz en 1954. Ahí el ejército de los Estados Unidos participó de forma directa. Ese era un gobierno que estaba luchando contra la pobreza y en favor de las mayorías. En Chile, en contra de Salvador Allende en 1973, el primer presidente socialista que llegó al poder por el voto masivo, el primer presidente de orientación marxista en el mundo y que tenía un proyecto nacionalista de libertad y de progreso para su pueblo. En Haití, en contra de Jean-Bertrand Aristide en 2004, gobierno que estaba decidido a que Haití saliera del dominio colonial histórico del cual ha sido víctima. Estados Unidos ocupó militarmente esa nación caribeña y los países de la Comunidad del Caribe, CARICOM, y la Unión Africana
desconoció el gobierno títere de los Estados Unidos impuestos después que sacaron ilegalmente a Aristide. La OEA cómplice. En diferentes estados ha sido cómplice, y los estamos mencionando. En Honduras, en contra de Manuel Zelaya en el 2009, gobierno que estaba impulsando amplias transformaciones económicas, sociales y políticas a favor del pueblo. La OEA aplicó medidas simbólicas contra el nuevo gobierno golpista y actuó posteriormente dándole legitimidad. En Paraguay, en contra de Fernando Lugo en el 2012, gobierno que estaba impulsando un proceso de reforma agraria, de transformación de la estructura de la tenencia de la tierra, un gobierno que estaba encarnando los intereses y los derechos de los campesinos. En Brasil, en contra de Dilma Rousseff en el 2016, el gobierno de los trabajadores, el gobierno del PT, una mujer que fue electa con 54 millones de votos, es decir, un mar de votos legitimó democráticamente a Dilma. Sin embargo, fue derrocada por un golpe de Estado del cual la OEA no dijo absolutamente nada. En Bolivia, en contra de Evo Morales en el 2019, gobierno que sacó a millones de bolivianos de la pobreza e impulsó un modelo de desarrollo multicultural, pluriétnico, estableciendo precisamente en su modelo constitucional un Estado plurinacional. Y bien, participaron también en intentos de golpes de Estado, no pudieron en contra del comandante Hugo Chávez en Venezuela, no pudieron en contra del presidente Rafael Correa en Ecuador, no pudieron en contra del presidente constitucional y la vicepresidenta constitucional de Nicaragua, comandante Daniel Ortega y compañera Rosario Murillo en el 2018. No pudieron y no podrán. Estamos defendiendo los derechos colectivos del pueblo, derechos que están contemplados en nuestra ley suprema, en nuestra Carta Magna, que en su artículo 1 señala que son derechos del pueblo la autodeterminación, la soberanía y la independencia, pero que además que son derechos consignados en la Constitución, también es deber del pueblo defender estos derechos colectivos. Estamos actuando con sentido de dignidad, de nacionalismo, en correspondencia con la memoria de nuestros héroes y heroínas, nuestros mártires, los caciques Nicarao y Diriangén, los generales Benjamín Celedón y Augusto C. Sandino, el coronel Santos López, de los comandantes Carlos Fonseca y Tomás Borges, de los miles de nicaragüenses que lucharon y ofrendaron sus vidas en el derrocamiento contra Somoza, los que lucharon en la guerra impuesta en los años 80, guerra de agresión, los que lucharon contra el neoliberalismo de 1990 al 2006 y los héroes y heroínas de la paz que vencieron el intento de golpe de Estado en el 2018. Con esta declaración estamos diciendo: las decisiones de Nicaragua se toman en Nicaragua. Con esta declaración estamos afirmando: en Nicaragua manda el pueblo y no la potencia del norte ni sus peones y voceros. En Nicaragua el pueblo elige a sus autoridades. En nuestra nación libre, en nuestra patria bendecida por el Dios de paz, en un modelo de gobierno de democracia participativa y representativa. Aquí el pueblo es el presidente. Por la paz, paz soberana, paz con dignidad, paz con desarrollo humano y paz con derechos vivos, instamos al presidente constitucional de Nicaragua, al comandante Daniel Ortega, a que como jefe de Estado y de gobierno denuncie
la Carta de la Organización